Bueno, bienvenidos todos y todas. Tomar asiento, relajaos. La clase de hoy va a ser más tranquilita. Vuelve a ser una clase en la que voy a desarrollar mucho y vamos a estar hablando un buen rato. Pero voy a usar la pizarra en algún tramo. Entonces he preferido hacerlo desde el principio, desde esta toma, y no hacer un cambio de enfoque. Bueno, ya hemos visto nosotros que la tabla de verdad, tal y como la usamos en el vídeo anterior, ya es suficiente como para poder analizar cualquier proposición, prácticamente cualquier proposición, por compleja que sea y por larga que sea, la podríamos ir desmenuzando con esto de la tabla de verdad. Pero a su vez, yo también estuve haciendo mención de la tabla de verdad como un proceso que era el pico y pala de la lógica proposicional. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues es que esta labor de realizar las tablas de verdad es una de las actividades más monótonas que hay. O sea, hay muchas actividades muy monótonas dentro de las matemáticas, pero sin duda esto de hacer las tablas de verdad es una de ellas. Porque para realizar una tabla de verdad, si os fijasteis un poco en el vídeo anterior, se trata de reproducir constantemente las tablas de verdad de los conectores básicos, de la conjunción, la disyunción, la negación y la implicación y la doble implicación, pero de manera continua y cambiando las proposiciones involucradas, cambiando las raíces, lo que llamábamos en su momento, en algún momento raíces. Y vimos que ahora en vez de tener raíces simples, pues podemos tener raíces compuestas dentro de la proposición que estemos analizando. Claro, este proceso, o sea, para aquel que no lo haya hecho, os lo recomiendo. De hecho, ahora en unos pocos vídeos vamos a ver leyes lógicas. Y os recomendaría que trataseis de hacer por vosotros mismos las tablas de verdad de todas las leyes lógicas que podáis. Las leyes lógicas de equivalencia que vamos a ver. Si os ponéis a hacerlo, ya veréis que da igual la motivación con la que empieces. No conozco a alguien que haya hecho 10 tablas de verdad, a no ser que sean muy sencillas del tirón, porque es algo que termina siendo bastante extenuante, ¿no? Y si no me creéis, buscaros vosotros proposiciones y tratar de demostrarlas haciendo la tabla de verdad. Ya veréis cómo rápidamente el cuerpo mismo os va a pedir hacer cosas de otra manera, abreviar pasos, porque es una cosa que se puede hacer en la tabla de verdad, abreviar pasos si te lo sabes. Pero, uff, es verdaderamente algo cansino y nosotros vamos a tratar de desarrollar nuevos métodos. Porque no se trata solo de un tema de... No se trata solo de un tema... ¿Cómo decirlo? No se trata solo de un tema de monotonía, no se trata de que esto sea eh, muy trabajoso ni que sea algo laborioso en sí, porque verdaderamente es muy sencillo hacer tablas de verdad. Sin embargo, hay otro problema y es la cantidad, ¿no? Eh, ya hemos podido ver, de hecho en el vídeo anterior con esta misma proposición que tengo aquí, que luego nos vendrá a cuento, esta misma proposición como solo tiene una raíz, que es P, si recordáis, solo teníamos que analizar dos casos. Si tuviésemos una proposición con dos raíces, habría que analizar cuatro casos. Si tuviésemos una proposición con tres raíces, que también lo hicimos en el vídeo anterior, tendríamos que analizar ocho casos. Recordad que los casos son las distintas filas de la tabla de verdad. Y si empezásemos a subir ese número, simplemente llegando a 7 ya tendríamos que analizar 128 casos. Y si llegásemos a 10, 1024 casos. Todo esto sin contar el número de pasos que tenga esa tabla de verdad. Claro, fijaos que si una tabla de verdad tiene 10 proposiciones, quiere decir que como poco va a tener 10 conectores o 9 conectores. Entonces, vamos a tener que hacer casi 10.000 comprobaciones, o sea, vamos a tener que hacer una tabla con 10.000 casillas.
O sea, verdaderamente es algo impepinable, es algo que no es viable hacer tablas de verdad de manera continua para todo tipo de proposiciones. Nos salva el hecho de que estamos aún dando un paseo por el mundo de la filosofía y que todo este tema tiene mucho más que ver con la oralidad que muchas otras cosas que vamos a ver en matemáticas. Entonces, tampoco tiene mucho sentido analizar proposiciones muy largas, puesto que en general nosotros no usamos proposiciones muy largas. Tratamos de que nuestras proposiciones sean bastante concretas y que hablen de dos o tres cosas. No realizamos proposiciones que involucren 10 conjunciones o 10 conectores distintos de una manera u otra. Entonces, en este tema todavía puede ser difícil pensar en construir proposiciones muy, muy largas porque no tienen ninguna utilidad en nuestro día a día. Pero, claro, nosotros que somos matemáticos y que estamos muy acostumbrados a empezar a encadenar cosas, pues una tabla de verdad para hacer una proposición muy larga, con muchas proposiciones involucradas, es un trabajo realmente terrible. Bien, pues como el método de la tabla de verdad parece que va a haber ocasiones en las que se quede corto, nos conviene tratar de buscar otras formas de evaluar proposiciones. Que por cierto, ahora que lo estoy pensando, llevo toda esta lista de reproducción hablando de evaluar proposiciones, pero verdaderamente de momento lo que hemos hecho, porque evaluar se puede evaluar de muchas maneras distintas. Entonces, nosotros verdaderamente lo que estamos haciendo de momento es validar. Estamos evaluando, pero con respecto a los valores de verdad de las proposiciones. Entonces estamos validando proposiciones, estamos viendo en qué momentos es verdadera y en qué momentos es falsa. Y ese es el tipo de evaluación que estamos haciendo de momento. Pero bueno, para continuar con estas validaciones y para dar paso un poco a las leyes lógicas de equivalencia, nos conviene introducir nuevos elementos. Al final esto va a ocurrir siempre. Cada vez que vayamos a dar paso a una nueva rama, vamos a tener que introducir nuevas definiciones, nuevos operadores, nuevos elementos. Y en concreto a nosotros, para introducir los elementos que vamos a ver hoy, nos conviene recuperar aquel yo matemático que dejamos un poco al principio de esta serie, porque si recordáis, estuvo la serie cero, que habla de los fundamentos de matemáticas, que ahí pues tomábamos el papel de matemáticos teóricos. Pero sin embargo, a ese matemático teórico que estábamos desarrollando le hemos dejado aparcado. Al entrar en lógica, hemos empezado a andar por el mundo de la filosofía, a hablar de lenguajes, porque al final esto no es algo a lo que se dediquen las matemáticas. Bueno, miento, porque Chomsky algo añadió, ¿no?, a ese respecto. Y las matemáticas tienen que ver también con la construcción de los lenguajes. Pero bueno, en la manera en la que nosotros lo estamos haciendo, las matemáticas de por sí no se meten a estudiar estos temas, sino que aprovechamos estos temas para poder estudiar matemáticas, que no es lo mismo. Entonces, estamos moviéndonos un poco en ese ámbito y en el ámbito del lenguaje. Entonces, a ese matemático teórico que estábamos desarrollando lo hemos dejado aparcado para poder ver los elementos de la lógica y luego dar paso al lenguaje matemático, ya retomando bien fuerte a ese matemático teórico que tenemos. Bien, pues tenemos que sacar un poco del cajón en el que teníamos metido a este matemático, precisamente para poder introducir los elementos que vamos a ver hoy. ¿Y por qué ocurre esto? Pues es que si recordáis en aquella misma lista de reproducción de los elementos, los fundamentos de las matemáticas, eh, nosotros, nosotros hablamos de las matemáticas como un movimiento intelectual, pero un movimiento que dijimos que parte de lo conocido y llega a lo conocido. Dijimos también de otra manera que parte de lo verdadero y llega a lo verdadero. Dijimos también de otra manera que parte de lo evidente, lo demostrado, y llega a lo evidente, a lo que yo demuestro, que también es evidente, por eso se demuestra. Entonces, las matemáticas guardan ese movimiento. Sin embargo, si os fijáis un poco en todo lo que hemos visto en lógica,
o sea, no hay ni rastro de ese movimiento, no hay ningún movimiento. Todo lo que estamos haciendo de momento tiene un carácter estático. Los conectores, pues, los dos únicos que se salvan, que es cuando hicimos mención un poco de este movimiento, es en los conectores de la implicación y de la doble implicación, que sí, que es verdad que esos guardan algo como de movimiento, nos movemos del antecedente al consecuente. Pero sin embargo, más allá de eso, en conectores vimos la negación, que la negación nos hace reflexionar sobre la condición de verdad de una proposición dada previamente, porque para negar algo, antes tiene que haber una proposición dada que podamos negar. Entonces nos hace reflexionar sobre una proposición ya dada, no nos lleva a nada nuevo ni a nada distinto. Por otro lado, la conjunción y la disyunción, teniendo dos proposiciones dadas, pues se para evaluar la relación entre los valores de verdad de las dos proposiciones. Sin embargo, es la implicación y la doble implicación donde sí que podemos ver un movimiento. Si llueve, entonces mi patio se moja, que nos movía del llover a mi patio, ¿no? Y a través de dos relaciones. Nos decía cómo se relacionaba la lluvia con mi patio, que moja mi patio, y cómo se relaciona mi patio con la lluvia, porque la lluvia define cuándo mi patio se moja. Uf, muy denso esto. Pero sin embargo, todo esto nos lleva al final a que todo ese movimiento, que por cierto, la tabla de verdad nos permite evaluar, validar las proposiciones, por complejas que sean. Y sin embargo, también es otro método estático, si os paráis a pensarlo, porque este método de la tabla de verdad se centra en una proposición dada y a través de esa proposición dada la desmenuza hasta sus raíces. Y a partir de sus raíces vuelve a construir la proposición, pero no nos lleva a nada nuevo. Simplemente estamos diseccionando y reordenando una proposición dada de previo. Sin embargo, nosotros en el único sitio donde podemos reconocer ese movimiento es en la implicación y en la doble implicación. Por eso tenemos un poco esa proposición que ya la utilizamos el otro día y nos va a servir un poco de ejemplo. Porque antes de formalizar esta proposición, como lo hicimos el otro día, nosotros ya hemos comentado en varias ocasiones que la ley esta de la negación, que por cierto, esto es una de las leyes lógicas de equivalencia, ya lo veremos, pero esta ley de la doble negación, a nosotros, la manera en la que nos afectaba, porque recordad, y tener esto muy presente, aunque a mí se me olvide de vez en cuando repetirlo, pero las matemáticas que nosotros estamos desarrollando las estamos desarrollando como lenguaje principalmente escrito. Por supuesto, un lenguaje que se puede transmitir de manera oral dependiendo del orador, pero un lenguaje principalmente escrito. Entonces, esto, que es una regla, es una ley lógica, va a afectar a nuestra forma de escritura. Nosotros dijimos, la ley esta de la doble negación lo que nos dice es que cuando encontramos una doble negación, entonces lo podemos sustituir por la proposición original. Y dijimos de otra manera, cuando nos encontramos una doble negación, podemos eliminar, tachar las dos negaciones. Entonces, esto nos mueve de una proposición dada, el antecedente, no P, a el consecuente, P. Podemos intercambiar el uno por el otro. Y esto ya sí es un movimiento. Esto ya aquí sí que habría movimiento. Acorde a lo que sabemos de la tabla de verdad, si nosotros ahora hiciésemos la tabla de verdad de esta proposición, que no hace falta hacerla porque ya lo hicimos en el vídeo anterior, si hiciésemos la tabla de verdad de esta proposición, la desmenuzaríamos hasta sus componentes más pequeñas, que eran las raíces, lo que yo he llamado raíces, aunque esto no se suele llamar así en los libros, ¿eh? Tened cuidado con acostumbraros a ese término de raíces, porque a mí me parece personalmente muy apropiado para hablar de lógica, pero no se suele usar en términos lógicos. Y si buscáis un libro de lógica, no se suele usar. Sin embargo, este método, si os fijáis, es un poco como esa labor de un biólogo que al final
reduce la vida a células, a bacterias, a microorganismos, y a partir de esos microorganismos reconstruye todo lo que nosotros vivimos bueno, todo lo que nosotros vivimos no, pero reconstruye un poco la realidad en la que nosotros vivimos y lo que nosotros percibimos en el nivel macro, ¿no? Eso es lo que hace la tabla de verdad, precisamente. Deconstruye esta proposición hasta sus elementos más simples, células, bacterias. De hecho, en este caso nosotros llegamos a llamar a las raíces en algún elemento, en algún momento, proposiciones atómicas. Entonces, reduce esto a átomos y a partir de esos átomos vuelve a construir toda la proposición atendiendo a los valores de verdad. Y así es como sabemos cuándo esta proposición es verdadera y cuándo es falsa. Sin embargo, puede ser que a nosotros, en tanto que matemáticos, no nos interese enunciar una proposición. Puede ser que no nos interese declamar esta expresión. Puede ser que a nosotros lo único que nos interese sea decir que esta proposición es verdadera. Y sin embargo, para eso nosotros no tenemos elementos, no tenemos aún nada para expresar estos elementos. Por eso vamos a introducir, con respecto a los conectores de implicación y de doble implicación que nosotros ya conocemos, es decir, con respecto a esas dos expresiones, nosotros ahora vamos a introducir un nuevo elemento, que sería el mismo conector, pero gordo, ¿no? O sea, sería una implicación gorda o una doble implicación gorda. Eh, ¿cómo se representa esto? Bueno, pues esos dos van a ser los símbolos. Como os digo, es una flecha doble, es una flecha gorda, es una flecha que tiene más cuerpo. Es habitual entre novatos, digamos, cuando llegan a la carrera de matemáticas, se cogen algún manual y en algún momento en los manuales se hace uso de estas expresiones y se hace uso de estos símbolos. Y por lo general el estudiante novato da por hecho que estos dos tienen que significar lo mismo o algo muy parecido y que estos dos tienen que significar lo mismo o algo muy parecido. Es cierto que tienen que ver el uno con el otro, pero esto, como digo, es un error por el cual se encuentra rápidamente al novato, porque son cosas muy distintas decir una cosa de la otra. Y es que, fijaos, con lo que nosotros ya hemos explicado, hemos dicho que esto es una implicación, esto es una proposición. Y nosotros, si quisiésemos saber los valores de verdad de esta proposición que alguien ha enunciado, tendríamos que hacer la tabla de verdad o lo que sea. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esta de aquí abajo, lo que hemos dicho y con lo que hemos visto, lo que quiere decir esta expresión, P implica Q, es que esta proposición es verdadera, teniendo en cuenta que P se corresponde con esta P y que esta Q se corresponde con esta Q, que la he borrado. Pero teniendo en cuenta que están relacionadas, la doble barrita en la flecha, la condición de suficiencia no cumplen la misma función. Porque esto al final es algo dentro del lenguaje y nosotros lo podemos estudiar como cualquier otro elemento del lenguaje. Lo podemos estudiar como cualquier otro conector. Lo mismo ocurre con la bicondicional. Sin embargo, si os paráis a pensar un momento, decir que esta proposición es verdadera, eso no forma parte del lenguaje. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es lo que se denomina metalenguaje. Nosotros estamos yendo más allá del lenguaje. Donde nuestro lenguaje proposicional se compone de proposiciones y de conectores, como aquí o aquí, el metalenguaje lo que va a hacer es hablar del propio lenguaje. En este caso, estas dos expresiones dicen que estas dos expresiones, respectivamente, son verdaderas.
no nos dice algo del lenguaje, sino que sentencia, ¿no? En plan, nos está diciendo que son verdaderas y que no nos haría falta tener por qué demostrarlo. Porque además, claro, mm, bueno, no me voy a meter en mucho berenjenal. A lo que sí que nos invita un poco esta reflexión, y sí que os recomiendo que os busquéis, porque sería conveniente tenerlo claro, porque incluso a muchos profesores esta reflexión le produce confusión. Estoy pensando, por ejemplo, yo tuve un profesor de filosofía de bachillerato que este tema le daba muchísima guerra, no entiendo muy bien por qué. Pero esto nos lleva a la reflexión sobre las condiciones necesarias y suficientes. Eh, en este caso, P es una condición suficiente para Q. Pensar en el ejemplo que hemos puesto alguna vez de si llueve, entonces mi patio se moja. Pero además esto lo que nos dice es que esa proposición es verdadera. Entonces vosotros ya sabéis que si llueve, efectivamente, mi patio se moja. Entonces, que llueva es una condición suficiente. Que haya llovido es suficiente para que mi patio esté mojado. Sin embargo, mi patio puede estar mojado por muchas causas distintas. Entonces, que llueva no es necesario para que mi patio esté mojado. Esto representa que P es suficiente para que ocurra Q, pero no es necesario. ¿Cómo repercute esto? Porque estamos diciendo que todas estas expresiones donde van a repercutir en nosotros como matemáticos es a la hora de la escritura. Entonces, ¿cómo repercute esto a nosotros en nuestra escritura? Pues bueno, eso quiere decir que donde encontremos la proposición P, lo podremos sustituir por la proposición Q. Eh, por ejemplo, bueno, en verdad lo que voy a decir es un bicondicional, pero como el bicondicional se puede descomponer en dos, esto tampoco es mentira lo que voy a decir. Si un número se divide por 2, entonces es par. Eso quiere decir que si encontramos un número, 7020, que se pueda dividir por 2, entonces 7020 es par. Podemos sustituir esas dos condiciones. Es par, o sea, es divisible por 2, es par. Son dos cosas que se pueden sustituir perfectamente. En este caso, además de la paridad y de ser divisible por 2, es un bicondicional. No solo ser divisible por 2 te causa que sea par, sino que además ser par, por definición, es que sea divisible por 2. Entonces estamos en un caso de bicondicional. Esto es una condición que es necesaria y suficiente. Eso es lo que representa este símbolo. Una condición necesaria y suficiente. Es decir, siempre que viene lo uno, viene lo otro. Van de la mano. Puedes sustituir uno por otro y otro por uno. Te da igual el orden en el que sustituyes. Bueno, pues con todo esto que hemos visto, no sé cuánto tiempo llevaré hablando, no sé si este vídeo va a ser muy largo, yo creo que no. Pero con todo esto que hemos visto, eh, entonces vamos a volver a esta proposición que hemos puesto un poco de ejemplo. Mm, ¿Por qué vamos a volver a esta proposición? Bueno, pues porque nosotros ya hemos hecho la tabla de verdad de esta proposición. Y si os acordáis, nosotros dijimos que esto era, era tautológico, era algo que era una tautología. Entonces, nos daba igual cuánto fuese el valor de verdad de P, que esa proposición siempre iba a ser verdadera. Entonces, si nosotros sabemos que una proposición de este estilo siempre va a ser verdadera, pues quizás ya podríamos empezar a hacer uso de estos símbolos y decir que la doble negación podríamos decir que esta proposición es verdadera. Eso es lo que dice esta expresión. Y si os dais cuenta, esto pues podríamos hacer, o sea, sabemos que es una tautología y ya hemos investigado de dónde viene esta tautología. Entonces, podríamos hacer de esto ley, podríamos hacer de esto una ley, pero estas leyes que nosotros estamos viendo en lógica
recordad que aunque esto sea una rama, aunque sea un paseo por el mundo de la filosofía, hay que tener también cuidado con algunos términos. Nosotros cuando denominamos a estas cosas leyes, no se trata de una ley jurídica, no se trata de una, eh, no se trata de una imposición jurídica ni administrativa más o menos aceptada socialmente, sino que se trata de una ley en el sentido de que es una ley científica. Esto es ley porque es evidente. Del mismo modo que es evidente que si yo empujo un objeto hasta el borde de la mesa, pues el objeto se va a caer, ¿no? Cuando lo empuje más allá del borde de la mesa. Y que a eso se le da el nombre de que viene producido por la ley de la gravedad, pero al final esa ley de la gravedad viene a hablar de algo que ya era evidente y que nosotros podemos experimentar un poco día a día. Pues lo mismo ocurre aquí. Eh, Esto es una ley, no porque a nosotros nos apetezca y a mí me apetezca imponeros a vosotros, tener que someteros a este término, sino que es que esto es una ley porque siempre es verdadero. Y da igual la opinión, da igual lo que opinas y da igual lo que opine yo. Esto es verdadero siempre y lo podremos ver cada uno de una manera distinta, pero siempre va a ser verdadero. Y eso es lo que lo convierte en ley. Bien. Eh, con respecto a los vídeos que se vienen, porque no sé si va a ser, no sé si lo voy a poder resumir todo en un único vídeo o si por necesidad voy a tener que hacer varios, pero tener en cuenta que va a haber un poco de problema, porque en los próximos vídeos las leyes lógicas de equivalencia son muchas y a mí me gusta, o sea, por un lado, yo no quiero venir aquí como Moisés con las tablas de la ley a leeros las 10 órdenes de las tablas de la ley, sino que verdaderamente me gustaría poder hacer una explicación y un desarrollo de cada una de estas leyes, decir cómo funcionan y cuál es su labor. Quizás no de una en una, porque verdaderamente eso sí que perderíamos muchísimo tiempo y hay muchas leyes lógicas que se parecen mucho entre ellas y que cumplen un poco la misma función de distinta manera. Pero sí que, sí que las voy a agrupar y al menos por cada grupo de leyes lógicas dar al menos un poquito de explicación. Eh, Al final he hecho una recopilación de las leyes lógicas que me he ido encontrando. No sé no sé si haré un poco de mención de los libros en los que me baso, pero si no hago mención de ellos, no es por faltar el respeto. Verdaderamente todo lo que estamos viendo aquí y todo lo que estamos desarrollando lo he sacado de las bibliografías de las universidades públicas de las 20 comunidades distintas. Quiero decir, me he ido buscando un poco las universidades así más destacadas que den matemáticas en cada una de las comunidades. Me he ido a la bibliografía y resulta que es que, pues más o menos, las 20 universidades comparten bastante los libros de referencia y estas cosas que yo ya estoy explicando no son novedosas, ni yo estoy atrayendo aquí la piedra filosofal. Al final, esto es algo conocido y esto es algo que aparece en todas las referencias elementales de las universidades. Quizás si a alguien le sorprende es porque esos libros que aparecen en las bibliografías de las universidades no se los lee ni Dios, pero por lo demás, estos temas que estamos viendo nosotros no es nada nuevo, no es nada novedoso. Entonces, la recopilación de leyes lógicas que voy a traer en los próximos vídeos es un poco la mía personal. A mí me interesa y es la que me gusta, pero dependiendo del libro hay algunas cosas que se consideran leyes lógicas de equivalencia y otras no. Hay muchas más hay muchas más leyes lógicas de equivalencia de las que ningún libro de bibliografía elemental de matemáticas recoge, pero al final simplemente vamos a recoger unas cuantas. Las más importantes, ¿no? Al final, desde algún punto de vista, en concreto desde el mío. Sin embargo, lo que sí que os voy a decir, esto me lo dijo a mí, eh, juraría que fue bueno, no voy a decir su nombre, Etayo,
pero tuve un profesor muy bueno y siempre me recomendó que si se me daban mal las tablas de verdad, que me dedicase a hacer las tablas de verdad de las leyes lógicas. Y verdaderamente es un buen entrenamiento para los que sí que estáis estudiando y que sí que os interese hacer cosas de estas. eh, las leyes lógicas de equivalencia, ya habéis visto, deben ser tautológicas. Entonces ya sabéis cuáles son sus valores de verdad. Los valores de verdad de cualquier ley lógica de equivalencia o ley de equivalencia lógica, me da igual, deben dar siempre verdadero. Sin embargo, eso no quita que tengáis que hacer que podáis hacer el análisis mediante la tabla de verdad y que eso, como hemos dicho nosotros al empezar el vídeo, la tabla de verdad era un método estático que profundiza, disecciona y analiza una única proposición. Entonces, al final, si hiciésemos la tabla de verdad para cada una de estas leyes lógicas, vamos a poder entender muy bien cómo funciona esa ley. Y claro, cuando yo digo hacer la tabla de verdad, porque esto también ocurre mucho, me refiero a pensarla nosotros, a sufrirla nosotros, esa tabla de verdad. Porque al final, todas estas tablas de verdad de las leyes lógicas las podéis encontrar por internet en un golpe de teclado. Son muy fáciles de encontrar. Y verdaderamente os podríais copiar 10.000 tablas de verdad y hacer 10.000 tablas de verdad copiadas. Eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Si verdaderamente estáis estudiando y demás, tenéis que ser vosotros los que se carguen el pico y la pala. No sirve de nada que otra persona en internet haya hecho ese trabajo de pico y pala, porque ese trabajo no se os traspasa a vosotros por arte de magia. Es algo que tenéis que hacer vosotros. Al final yo traigo explicaciones, esas explicaciones deben de ir acompañadas de práctica. Me estoy refiriendo a quienes estén estudiando la carrera. Si tú no estás aquí, si tú estás aquí por ocio o sin interés de hacer el estudio de la carrera de matemáticas, entonces esto no es para ti. Puedes pasar ya al siguiente vídeo. Pero si te interesa, si estás estudiando o si eres estudiante, ese proceso de pico y pala deberías pensártelo y las leyes lógicas aportan pues un momento ideal. Al final son muchas, son evidentes los resultados que nos tienen que dar y, y las podemos hacer nosotros mismos sin necesidad de corrección. Así que bueno, ahí os lo dejo. Mm, ah, antes de terminar, sí que me gustaría también decir que... espérate, a ver cómo lo digo. Antes de terminar, me gustaría también decir que mi intención, bueno, lo he mencionado antes, ¿no? Mi intención es hacer todas las leyes lógicas de equivalencia en el siguiente vídeo. Por eso estoy alargando un poco esto, para que sea un poquito más largo y poder meter todas las leyes lógicas en el siguiente vídeo. No quería meter en este vídeo unas y en el siguiente otras. Pero aún así, como son muchas, y yo también me gusta darme mis explicaciones, pues puede ser que se alargue, pero en principio vamos a intentar hacerlo todo en una. Así que nada, bueno, con esta pequeña introducción a las leyes lógicas de equivalencia, seguimos sintonizando. Chaito.